entendiendo que el universo pues ya está dentro de nosotros en un nivel en el que, en el que ya las cosas están resueltas. Por eso es importante entender que hay dos dimensiones. Por un lado, la dimensión del árbol de la vida, que es el 99%. Por otro lado, la dimensión del árbol del conocimiento del bien y del mal, y es donde están las dudas, la carencia y todo ese rollo. Entonces, la dimensión del árbol de la vida está presente en todo el tiempo, en todo momento. Y cuando nosotros queremos lograr una meta, hay que aprender a pensar desde la meta ya cumplida, porque ya existe esa solución dentro de el árbol de la vida. Por ejemplo, cuando decimos, oye, leí un libro y es un libro maravilloso, como este libro de Francis Collins, ya leí ese libro, está maravilloso, pero ese libro no surgió como no lo realmente no lo creó Florence Scovel Shinn. Lo que hizo ella fue que lo bajó de esa dimensión que se llama el árbol de la vida. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo bajó? Pues recibe presentimientos, intuiciones y se deja dirigir. Apenas estaba leyendo otro libro que se llama un libro de Esther y Jerry Hicks, bueno, varios que he leído últimamente, pero uno en específico que me llamó mucho la atención, que habla sobre esa parte, ¿no? Que Abraham le dice a Esther que se siente y que escriba y le va a dictar el libro. Y se sienta y escribe el libro. Algunas personas pues lo escuchan así de claro, otras personas puede ser que reciban una intuición. A mí, por ejemplo, en especial, les decía, me viene, por ejemplo, en el tema de no sé cómo resolver este problema, tengo que pagar esto y no tengo cómo hacerlo. Baja mi campo morfogenético, ¿cómo lo hago? Y entonces me viene la idea de cómo hacerlo. O sea, pronuncia las palabras correctas en la conciencia correcta. Por eso les enseño este secreto. Porque este secreto contiene las palabras correctas, que son la certeza, que es la conciencia correcta, que es la certeza. Señor, ¿qué fue lo que hice para que esto pasara? O sea, quiero que pase, pero ¿qué hice? Porque estoy pensando desde el futuro que ya realicé. ¿Qué fue lo que hice? Dime para que se lograra. Y entonces vendrán los presentimientos. Y entonces para ahí es donde fluyen las intuiciones. Y entonces vendrán las ideas. Y entonces vendrán los sueños premonitorios. Yo les recomiendo, por ejemplo, que al principio trabajen mucho con el Salmo 23. Hagan el Salmo 23 3 o 4 veces antes de que se duerman y háganle la pregunta, Señor, ¿qué fue lo que hice para que esto sucediera? Y entonces les va a venir la idea, alguien les va a hablar y estén atentos a las señales, o les va a venir el presentimiento de que hagan algo, de que vayan a un lugar, de que digan algo. Por ejemplo, a veces a mí me vino el presentimiento, no sé, que le hablara a alguien o que comprara algo y que fuera y comprara algo en ese momento, y me venía como mucho ese presentimiento de que lo compre y hasta que lo compré. Le decía a otro alumno que era un joven también, que era un chavo muy tímido, ¿no? Y le dije, cuando tengas el presentimiento de que le tienes que hablar a una chica, háblale. Y entonces empezó, primero era muy tímido y no se atrevió, pero después empezó a dejarse por su presentimiento y después empezó a darse cuenta que era una persona muy popular, solamente que él no se permitía vivir esa realidad. Ya lo era, pero no se permitía vivir ahí. Ya somos personas que venimos a tenerlo todo, dice la Kabbalah, significa que ya somos ricas, tenemos amor, tenemos salud, tenemos alma gemelas, ya lo tenemos todo, pero no nos permitimos vivir dentro de ese todo. No nos permitimos vivir como alguien que ya lo tiene todo. Ese es el problema. O sea, el problema no es que nosotros no tengamos o que tengamos carencia o es que me porté mal
y pequé mucho y por eso Dios me ha castigado. Ese no es el caos, ese no es el problema, es que yo me permito visualizar en una realidad en la que estoy siendo castigado por el pecado y entonces le digo a Dios qué fue lo que hice para vivir castigado en el pecado y entonces me viene más de lo mismo. Esa es mi intuición, ahí están mis presentimientos. Como que no, somos una antena que nos enganchamos a una frecuencia y si sabemos aplicar esta técnica, podemos estar enganchados siempre al éxito y siempre a lo mejor y a lo mejor y a lo mejor y buscando siempre lo mejor. Y es lo que yo les deseo a todos ustedes, que siempre tengan lo mejor de lo mejor, porque es posible acceder a eso. Tienes que cuestionarte y decirte qué fue lo que hice para que mi relación fluya, para que esté profundamente enamorada y él esté profundamente enamorado de mí y tengamos una familia. ¿Qué fue lo que hice para lograr esa familia? Y cuando me venga el presentimiento, deja esto, haz aquello, muévete, haz tal cosa, pues hazlo, muévete. Y ese es el problema, que no te mueves, que no lo haces, que no te dejas llevar. Y ahí es donde está el caos, porque no salimos de la misma situación que tenemos y pensamos que no funcionan nuestros decretos y que no hay poder en lo que decimos. Amigos, en lo que decimos está impactado totalmente por la presencia de Dios dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos una chispa divina y ahí la chispa divina impregna nuestras palabras. Inclusive al hacer salmos, es lo que le decía a un alumno, cuando haces salmos, el salmo lo está haciendo Dios a través de ti, te está usando como un canal, lo está haciendo Él. Entonces, sé consciente, por eso funciona, porque no lo estás haciendo un tú pequeño, no lo está haciendo separado de todo el cosmos, lo está haciendo un creador el creador del universo a través de ti. Entonces, el creador del universo ya tiene para mí el éxito en las cosas. ¿Qué hice para lograrlo? Y ahí es donde tenemos que usar nuestra intuición y ahí es donde tenemos que ser proactivos y ahí es donde tenemos que usar nuestra energía masculina. Sé que decir, bueno, las mujeres van a decir, bueno, ¿cómo mi energía masculina? Sí, una energía proactiva, que es moverse, accionarse, hacer cosas. Si yo le estoy diciendo a Dios qué fue lo que hice para no sé, para lograr el éxito en tal cosa y me viene una idea o alguien me la dice, pues pongo en práctica y voy y hago y desarrollo y aprendo y lo que se tenga que hacer para lograrlo. ¿Qué fue lo que hice, Señor, para lograr esta meta? Que ya estoy seguro que la logré. Tengo certeza absoluta que la logré. ¿Cómo le hice? Dame el plan de acción, muéveme cómo hacerlo. A veces cuando nos llegan las cosas los milagros más interesantes, por ejemplo, cuando me han pasado los milagros que yo no he sabido, que nunca me hubiese imaginado que me iban a pasar esos milagros, o sea, cuando me han pasado esas cosas que dices, ni me lo esperaba, y realmente estaba mi pensamiento muy alejado de que sucediera tal cosa, en el momento en el que sucede, yo digo, tan cerca que esta situación estaba de mí, esta situación estaba muy cerca de mí, pero yo no estaba en esa frecuencia. Y ponerte en frecuencia significa ponerte en la frecuencia de Dios, que quiere dártelo todo. Es más, ya te lo dio todo, pero está oculto. Ese éxito que tú buscas ya te lo dio, pero está oculto. Tienes que activar tu brújula interior para descubrir cómo está el caminito. Y así para todos. No nada más unos triunfan y otros no. Ese es como el pensamiento de personas que no tienen una de preparación espiritual, como ese sí, ese no, ese es más rico, ese es más pobre. Todos deberíamos de prosperar y todos deberíamos de tener acceso a todo. El problema es que
No todos confían en Dios y no entienden que el creador del universo fluye a través de ellos. Y el creador del universo fluye en tu intuición y es el que te está dando el camino. Por eso te vino la idea, hazla. Ya te vino el sueño, en un sueño soñaste que tenías que hacer tal cosa, porque no lo haces inmediatamente, sin pensar. Aquí ya después la acción es sin pensar, sin juicio, sin nada. Va, así como baja, así directo. Algunas personalidades que escribieron grandes novelas, bestseller o a personas que hicieron cosas que cambiaron el mundo, dijeron que cuando hicieron esas, o sea, cuando hicieron, digamos que su creación, esa creación la hicieron en un momento, o sea, fue un instante. ¿De dónde les vino la inspiración? Ni ellos mismos saben, solamente la llevaron a cabo. Y así es cuando llega la idea de un libro y lo escribe sin parar hasta que se vuelve bestseller, o así es cuando viene la idea de alguna cosa. El punto es con qué estamos sincronizados cada uno de nosotros. ¿Con qué estás sincronizada tú? ¿Con qué estoy sincronizado yo? Estoy sincronizado en un nivel en el que sé que lo vengo a tener todo y esa es mi frecuencia. Y si sé que lo vengo a tener todo y esa es mi frecuencia, pues entonces sigo mis intuiciones en esa frecuencia. Pero si estoy en una frecuencia donde no sé ni para qué estoy aquí, estoy sin propósito y sin rumbo y sin brújula, pues tu intuición no sirve de nada, está apagada y también tu presentimiento están apagados porque no tienes brújula, no hay camino, no hay dirección, no hay un deseo, no quieres más, no quieres todo, porque debería de quererlo todo. Debería de quererlo todo, todo el tiempo. Debería de saber que vengo a tenerlo todo. Debería de saber que vengo a tener el amor y vengo a también a tener dinero y también vengo a tener desarrollo y también vengo a tener todo, 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 todo. Ya lo tengo. ¿Cómo le hice, Señor, para que eso se lograra? Y entonces me vienen ideas, me vienen consejos, me vienen libros, me vienen cosas que pueden darme la dirección que yo necesito para lograr eso. Entonces no es moverme por moverme y a ver hacia dónde me lleva el viento, sino es yo sé que lo tengo todo. ¿Cómo hice, Señor, para tenerlo todo, todo el tiempo? Y muévete y déjate mover y deja que esa pregunta y que ese decreto te mueva. Los decretos deben ser esos boomerangs que nos muevan. Los decretos no deben ser palabras muertas, los decretos deben de estar unidos a emociones y acciones. Por eso este es un gran decreto, porque cuando dices, ¿qué hice para lograr tal cosa? Te mueves y te emocionas. Ese decreto activó emociones y acciones y eso lo hace poderosísimo. Y eso es lo que abre la intuición y eso es lo que abre los presentimientos. Y entonces empezamos a ver las señales. Entonces, también es importante esta parte, o sea, cómo reconocer las señales de las cosas que Dios nos está diciendo. Que ya hice el decreto, ya entiendo que lo tengo todo, hice el decreto, ahora me abro a la intuición, al presentimiento. ¿Cómo viene la señal? Cuando algo sea como repetitivo después de que hagas ese decreto y estés como a la expectativa y veas como una situación repetitiva, por ejemplo, un número repetitivo o por ejemplo, pasé caminando y escuché unas personas que hablaban de algo y luego más adelante escuché otra vez que hablaban de algo y luego más adelante volví a escuchar que hablaban de algo, como que fue muy repetitivo lo que estaban diciendo. Entonces ahí ahí está la voz de Dios guiándome. Cuando algo es repetitivo o cuando siento como cierto déjà vu o como cuando siento que alguien me mira a los ojos directamente. Cuando alguien me mira a los ojos, pues háblale a la persona, salúdala, porque por ahí puede ser que venga el mensaje.
puede ser que ustedes estén decretando todo el tiempo y sean muy buenos para eso y se pongan a decretar una hora, yo soy millonario, yo soy millonario. Pero después no pase nada porque cuando viene la señal y el presentimiento y les quiere dar la dirección, no se dejan llevar. Lo empiezan a juzgar y lo empiezan a ver como lo ilógico que es y entonces no le dan poder y por lo tanto pues no mueven su cuerpo y su alma y su mente a la dimensión en la que ustedes quieren estar. Entonces se decreta, por ejemplo, puedo decretar mi cuerpo. Un ejemplo, vamos a decir, mi cuerpo físico está en perfecta simetría, belleza y salud. Mi cuerpo, y empiezo a decretar. Me siento en perfecta simetría, belleza y salud. Me siento en perfecta simetría, belleza y salud. Me siento en perfecta simetría, belleza y salud. Y empiezo a decretarlo, a decretarlo, a decretarlo, a decretarlo. Y después viene el presentimiento de cómo hacerlo. A lo mejor alguien viene y me dice, y empieza a hablar como de nutrición. O viene otra persona y empieza a hablar de alguna otra cosa. Esa persona que está hablando de nutrición o esa persona que está hablando de otra cosa puede ser la señal para que yo pueda escuchar y tomar acción y lograr que mi cuerpo esté en perfecta simetría, belleza y salud. No sé, empecé a decir eso y empezaron a decir que el amaranto era muy bueno y que el amaranto no sé qué, y vi un programa del amaranto y llegué con mi mamá y estaba hablando del amaranto y vi una barra de amaranto y luego fui a Xochimilco y vi que vendían ahí el amaranto. O sea, esa es la respuesta. Y si lo tomo y lo empiezo a consumir y lo estudio bien cómo funciona y lo empiezo a consumir, estoy seguro que mi cuerpo va a ir a la perfecta simetría de salud porque el universo eligió esa manera para llevar mi cuerpo a ese estado. Para otra persona puede ser diferente. Para mí fue así. Lo mismo si tú decretas yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario. Y a lo mejor, no sé, por ahí el rollo era, se te da el ir a cuidar a un señor y te mandan a cuidar a ese señor y por otro lado alguien te dice, pues ayúdalo, pues no pierdes nada, pues ve a ayudarlo y vas y lo ayudas y resulta que el señor te hereda su riqueza y así es como te llega la riqueza. Entonces no hay un camino preestablecido para lograr una meta como esa. Por eso el presentimiento es muy importante y la intuición es muy importante. Porque, por ejemplo, ahora está muy de moda que pues en las redes sociales y en YouTube te quieran decir que sigas un camino para lograr algo. Como sigue este camino y vuélvete rico. Como haz esto y vas a lograr tal. Pero oye, ¿y si ese camino no es para ti? Si no es el mejor para ti, porque puede ser que sí logres eso, pero si no es el mejor para ti, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a quedar frustrado porque no vas a lograr la meta. Pero ¿qué hubiera pasado si tú te hubieras dejado llevar por tu intuición y te hubiera dicho, no, así no, tu camino es por acá? No sé, yo quiero hacer millones, por eso quiero dedicarme a las bienes raíces y tu camino era vender jitomates. Y así es como te ibas a hacer millonario. Pero tú estás en bienes raíces y duro y con eso y que eso es lo tuyo y que no sé qué, porque estás influenciado por las personas, pero no te estás dejando llevar por tu intuición y por tu dirección y tus presentimientos y por la chispa del yo soy que está en ti. No te estás dejando llevar por eso. Entonces hay que diferenciar entre lo que dicen los que aparentemente saben y lo que mi divinidad me está diciendo, Dios dentro de mí me está diciendo que es mi camino. O sea, sí escucho las voces de los sabios, pero al final voy a seguir mi propia intuición. Ese es mi camino. Ese es mi camino. Cuando yo le dije a Dios, yo sé que la Kabbalah no la puedo llevar yo solo, yo sé que necesito una pareja. Eso se lo dije en un Shabbat, en varios Shabbats, pero en el Shabbat hablaba mucho con Dios. Yo sé que se necesita una pareja, Señor, y no sé
qué hacer o cómo hacer para encontrarla. Sé que hay alguien especial, sé que hay un alma gemela, pero no sé qué hacer para encontrarla. Y entonces sucedió que una señora llegó, tocó mi puerta, me dijo, te quiero presentar a alguien. La bateé, luego regresó en una semana, en un mes, perdón, y luego fuimos y me llevó y me la presentó. ¿Qué fue lo que hice para poder conocerla? Pues lo único que hice fue dejarme llevar por la intuición que sentí, ¿sí? Y sin dejarme apabullar por lo que dicen las personas, porque aquí como que lucha, ¿eh? Lucha como lo de afuera, como lo colectivo, contra lo que tú, Dios, te está revelando a ti. De manera personal te está diciendo, este es tu camino, hijo. Así es como vas a lograr las cosas, así es como vas a triunfar. Esto es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que necesitamos como comprender, ¿no? O sea, es como Dios nos va a revelar el camino para cada quien. Entonces, si nuestro destino de los dos fuera ser millonarios, probablemente el camino sea muy distinto para cada uno. Entonces, no hay un gurú del hacerte millonario, no existe. No existe. Puede haber un mentor que te dé herramientas, pero tú tienes que ser tu propio gurú. Y esta es la parte difícil porque nos es más fácil querer pagarle a un gurú que me diga qué hacer a ponerme en estado de presencia, escuchar los mensajes y ponerme en la conciencia correcta y hacer el decreto correcto. Un decreto mueve la energía. A partir de un decreto empieza el movimiento de todo. ¿Qué fue lo que hice, Señor, para lograr esta meta? Y luego viene la intención, viene la intuición, viene y luego viene la intención de hacerlo y lo hago hasta que no lo termino, no lo suelto, porque sé que así es como se hizo. Entonces no estoy haciendo esto a ver qué pasa, sino estoy haciendo esto porque sé que va a pasar. Esa es la diferencia entre una persona que está conectada con Dios y alguien que simplemente es como un barco a la deriva. Hace a ver qué pasa. Hoy voy a mover esto, voy a hacer tal cosa, a ver, y a ver qué pasa, ¿no? No tiene control de del futuro. Pero la persona que sabe, ya sé que se dio todo, ya sé que se dio esta relación, ya sé que me llevo increíblemente con él y sé que estoy enamoradísima y sé que él me ama y yo la amo y sé que tenemos una familia increíble. Ya lo sé. Y cuando viene la intuición de dale este regalo o hazle esta llamada o es una persona que a veces es muy tierna y tú eres muy indiferente y todas esas cosas son intuiciones que la luz te está dando, que te está diciendo te falta todo esto para trabajar, entonces trabájalo luego, luego, trabájalo luego, luego, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos, amigos, para que este mensaje llegara a todo el mundo, ¿no? ¿O qué fue lo que hicimos para que pudiéramos transmitirle este mensaje a nuestros hijos y lo entendieran? ¿O qué fue lo que hicimos para... Y así empieza una persona a co-crear con el poder de Dios que tiene en su interior una vida llena de bendiciones, una vida de bendiciones, por dentro y por fuera y por todos lados, bendiciones. Pero si nosotros nos movemos en una incertidumbre, no sabemos qué onda, qué va a pasar conmigo, no sé nada, no sé qué cosa hacer con la situación en la que se me presentan las cosas, estoy confundido de cómo fluir con tal, pues obviamente no estoy usando el poder del yo soy. El poder del yo soy es la luz
que viene del infinito, más allá, la luz que emana del creador del universo, esa luz que emana, esa chispa, esa fuente de bendición que crea todo en este mundo, conoce todo y sabe todo, ve todas las realidades y ve todas las diferentes potencialidades que hay. ¿Por qué no conecto con ella? O sea, ¿qué fue lo que hice para lograr esto? Sé que tú quieres dármelo. ¿Qué fue lo que hice para lograr esto? Cuando hagan las preguntas correctas, aparecerán las respuestas correctas, ¿saben? Mientras ustedes hagan preguntas que no tienen sentido, aparecerán respuestas sin sentido. Pero cuando hagan las preguntas correctas, va a aparecer el conocimiento, va a aparecer la sabiduría, va a aparecer el maestro, va a aparecer todas las cosas, porque están haciendo las preguntas correctas. ¿Correctas para quién? Para ti. Pues a veces una persona dice, ¿por qué a mí? Esa no es una pregunta correcta para ti. Mejor pregúntate, ¿qué fue lo que hice para lograr esto? Y cambia tu chip y tu energía y cambia. Entonces hay preguntas que no son correctas para mí y hay preguntas que son correctas para mí. Y cuando son las correctas, déjate llevar por lo que traigan. Porque un decreto, una pregunta correcta va a traer luz. Déjate llevar por esa luz. Ahí es donde vas a encontrar tu plenitud, tu felicidad. Ahora, hay que acostumbrarnos a tener éxito todo el tiempo. ¿Por qué estamos programados a siempre estar mal? Es lo que les digo, o sea, estamos programados a, Señor, ¿qué fue lo que hice para que todo me salga mal? Y así vivimos programados. ¿Qué fue lo que hice para que todo el tiempo me cayera y fuera bien torpe? Y así estoy torpe todo el tiempo. ¿Qué fue lo que? Y así vivo. Obviamente, ¿qué fue lo que hice para que siempre esté bien? ¿Y qué fue lo que hice para que las cosas salgan bien? ¿Y qué fue lo que hice para que sea un mago en acción? ¿Y qué fue lo que hice para que el yo soy en mí fluya? ¿Y qué fue lo que hice para lograr realmente mis metas? Y entonces conoceréis la verdad. ¿Verdad para quién? Para ti. Acuérdate, en metafísica, el creador eres tú. Obviamente es Dios a través de ti. Te usa como eres un canal de la luz de Dios, pero la pregunta la estás haciendo tú, desde tu raciocinio. Ahora incluso si le dices a Dios, Señor, muéstrame cuál es la pregunta correcta o qué es lo que en este momento necesito. Ah, tal cosa. Ah, bueno, pues ¿qué fue lo que hice para lograr tal cosa? Y no debemos dejar de funcionar con esta parte espiritual porque creo que a veces las personas estamos cambiando esta función de comunicarnos con Dios por la inteligencia artificial y otras cosas que le preguntas y te responde, ¿no? Pero no es Dios, no es la luz del creador. No es lo mismo que te diga la inteligencia artificial a lo que te diga tu presencia divina, ¿no? Ahora que si la presencia divina te ha revelado esas cosas para crecer, pues úsalas, pero hasta cierta medida, ¿no? Sin perder. Al final la conexión la tengo yo. Al principio y al final la conexión la tengo yo y el presentimiento lo tengo yo, la intuición la tengo yo, entonces yo soy el que decide qué hacer. No dejemos que otras cosas influyan en nuestros pensamientos como la gente o la IA o algunas otras cosas que hay por ahí. O ni siquiera les digo que los guías espirituales, sino al final tengo que hacer lo que mi alma me está diciendo que haga y que es lo mejor para mí. Eso es lo que tengo que hacer realmente. Muy bien, pues maravilloso, ¿no? Yo creo que es una gran lección y tenemos que llevarla a cabo. Hay que ponerla en práctica. Yo los exhorto, amigos, a que la pongan en práctica. Vamos a visualizarnos, amigos, como alguien que logra todo el tiempo. Todas sus metas las cumple y las hace bien todo el tiempo. Y a ver qué fue lo que hice para ser exitoso todo el tiempo. Pero enfóquense en cosas así como en metas pequeñas y
y vamos logrando metas pequeñas, 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 hasta que logremos la gran meta. Y cuando la logren, amigos, pues lo publican por todas partes, lo cacarean. ¿Y quién lo logró? Tú. ¿Y cuál es tu mérito? Dejarte llevar por tus presentimientos y dejarte llevar por tus intuiciones y visualizarte a ti mismo diferente, porque antes te visualizabas como una persona que no lograba nada y que no podía. Ahora te estás visualizando como alguien que lo tiene todo. Entonces todo cambia en ti. Todo cambia en ti cuando tú te visualizas como alguien que lo tiene todo. Yo lo tengo todo. Bien. ¿Dudas o algo que quieran compartir? Adelante. Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Aquí también tendría algo que ver, por ejemplo, nuestro yo cuántico está en otra dimensión, en esa dimensión en donde se puede lograr las cosas. Y cuando nosotros tenemos a lo mejor una duda para poder hacer esa pregunta correctamente, eh, pedir esa ayuda a ese yo cuántico, porque a mí me surge la duda, ¿está separado en otra dimensión o está en nuestra misma dimensión y podemos accesar a él? ¿Cómo es esta La, pre- diferencia? la pregunta que hago de ¿qué fue lo que hice, Señor, para lograr esto? ¿Cómo hice para lograr esto? Te contacta con tu yo cuántico. Tu yo cuántico eres tú misma, pero en un nivel de entendimiento y de conciencia, en un nivel que se llama yo soy. Entonces, cuando haces esa pregunta, te estás contactando contigo misma en ese nivel. Por eso les digo, o sea, te contactas contigo misma en ese nivel y te dejas llevar. Y todo lo que salga de ahí va a ser tuyo, va a ser tú, tus propias ideas, tu propia dirección, o sea, tú lo estás generando. Tú eres la única responsable. Entonces, pero es una forma de contactar, de hacer contacto con tu yo cuántico. Eres tú misma en un nivel de conciencia que se llama yo soy. Estás en un nivel de unión con Dios. Y al hacer esas preguntas estás contactando contigo en ese nivel. Y estar contactando contigo en ese nivel es algo que te va a beneficiar mucho porque te va a ayudar a, mm, a reconciliarte contigo misma, te va a ayudar a ser congruente, te va a ayudar a ser flexible, te va a ayudar a ser humilde, te va a ayudar a tener atributos de la divinidad, porque estás contactando con tu yo divino. Y eso con el tiempo te va a generar una conexión profunda y eso te va a generar un cambio en tu personalidad. Pero todo empieza por contactar con esa esencia. Muy bien. Gracias. Cris, la semana pasada, creo que fue sábado o domingo, agregué 3 videos ahí en el chat de Metafísica, Sí. porque es una forma tal vez un poco más sencillo de entender lo que pasa con el Matrix o con el Latix. Cuando empiezas a mover la Matrix, empiezas a ver que todo es diferente. Y entonces tú puedes hacer co-creación de algunas cosas, pero siempre y cuando tengas las facultades para hacerlo. O sea, no cualquiera puede hacerlo porque tiene que trabajar en las 7 virtudes principalmente y contenerse en los 7 pecados capitales, que sería más fácil de comprender. Y luego por ahí viene otro de Jacobo Greenberg, que habla prácticamente de lo mismo, porque él estaba haciendo algunos experimentos
desde dos o tres visiones diferentes, desde el aspecto psíquico, desde el aspecto neuronal y desde el aspecto de poder tener capacidades mayores, como teletransportación, como visión futura, que alguien hiciera algo y que lo sintiera otra persona, que pudiera hacer viajes astrales, que pudiera modificar el campo cuántico. Y luego el tercer video son hábitos para generar más y mejor. Son largos los videos, pero sería bueno que los compañeros lo vieran para que tengan otra forma de explicación de las cosas, porque si lo vemos todo como si fuera una oración mágica, es muy fácil que nos podamos perder, porque lo importante no es la oración, es la generación dentro de nosotros mismos, pero que nosotros mismos podamos ser no una gota del océano, sino el océano en una gota, y que podamos generar para todos los demás y para ser mejores. Muy bien, pues ahí está la recomendación para que veamos los videos y sobre todo que podamos practicar, ¿no? Esto no lo vamos a entender hasta que lo practiquen. Empecemos por, les digo, por cosas a veces tan sencillas como a veces, como no poder a lo mejor cumplir alguna meta, de esas metas así que son pequeñas. Por ejemplo, el darnos el tiempo para orar. A veces es difícil para muchos de nosotros tener el tiempo para hacer salmos o para hacer oración. Pregúntense, ¿qué fue, Señor, lo que hice para tener el tiempo y la disposición para orar? Pregúntenlo y prueben, no me crean, háganlo. O, por ejemplo, cosas como qué fue lo que hice para tener más tiempo con mi familia y convivir y que tengamos luz y que revelemos luz. Y entonces vendrán respuestas, intuiciones y cosas que se van a dejar, si se dejan llevar, en poco tiempo se van a ver que ya están conviviendo en familia, en poco tiempo se van a ver que ya tienen un espacio para orar todos los días. Y de esa manera ustedes se van a ir abriendo espacio en su propia creación. Con la ayuda de Dios, desde dentro de ustedes, para ustedes mismos. Entonces es algo maravilloso porque conocimiento, conocedor y lo conocido se vuelven la misma cosa. Y ahí es cuando se vuelve maravilloso porque te das cuenta, wow, siempre el poder lo tuve dentro de mí, ¿no? Entonces hay que practicar, vean los videos, nos van a ayudar a entrar en esa conciencia y pues cualquier comentario lo pueden hacer en el grupo y seguimos con nuestro trabajo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Dios les bendiga a todos.